Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito donde les traemos las últimas novedades, los chismes Moon S jugosos y los análisis Moon S profundos de todo lo que pasa en el universo de las telenovelas turcas. Hoy, Prepul Rense, te tenemos una bomba que su copyright que les va a encantar. Vamos a hablar de nada Moon S y nada menos que de Can Yaman, el Galudrene turco que nos roba el aliento, y su superíndice 3 Sima serie. Pero la cosa no termina aún porque resulta que Can, al parecer, imponiendo condiciones. Asu como lo oyen. Parece que nuestro queridísimo Can teniendo algo que decir sobre Q Copyright, Seru, su coprotagonista en esta nueva aventura televisiva. Asu que si quieren saber todos los detalles, los rumores Moon S calientes y las posibles candidatas que en la mira de Can Yaman, Q Copyright dance conmigo hasta el final del vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia explosiva, quiero recordarles que si aman las series turcas tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Asu estar al tanto de todas las novedades, entrevistas exclusivas y curiosidades que tenemos preparadas para ustedes. No se lo pierdan. Ahora sin Moon S preúmbulos, vamos a desentrar más menos a este misterio y descubrir que Copyright podrá ser la afortunada que acombau más menos a Can Yaman en su superíndice 3 Sima serie. Vamos a Como saben, Can Yaman es uno de los actores turcos Moon S populares y exitosos a nivel mundial. Su carisma, su talento y por supuesto su innegable atractivo físico, lo han convertido en un verdadero icono. Después Copyright de triunfar en series como Erkenci Kwai, Pu Haro Show más menos Ador, y Dolunay Luna Llena, Can se ha ganado un lugar privilegiado en el corazu superíndice 3N de millones de fanáticos alrededor del mundo. Y ahora, después Copyright de su participación superíndice 3N en Viola come il mare en Italia, todos estamos ansiosos por saber el Seru, su superíndice 3 proyecto. Pero AQ es donde la cosa se pone interesante. Según varios medios de comunicación superíndice 3N turcos, y algunos rumores que han estado circulando por las redes sociales, Can Yaman no solo estará protagonizando una nueva serie, sino que también Copyright estará teniendo voz y voto en la elección superíndice 3N de su compau más menos era de reparto. ¿Se imaginan la presión superíndice 3N para las actrices que siendo consideradas? La competencia debe estar feroz. Esta noticia ha generado un gran revuelo entre los fanáticos, y como no porque todos queremos saber Q Copyright Seru, la elegida. Algunos apoyan la idea de que Can tenga la libertad de elegir a su coprotagonista, argumentando que con diéresis Copyright él sabe mejor que nadie Q Copyright tipo de química necesita con su pareja en la pantalla para que la serie sea un con diéresis Copyright cito. Pensemos en ello, la magia en pantalla a menudo se traduce de una buena relación fuera de ella. Otros, sin embargo, creen que esta condición superíndice 3N podrá ser un tanto injusta para las actrices que no cumplen con las expectativas de Can, y que podrá limitar las oportunidades para talentos emergentes. Es una línea delgada entre el poder de elegir y el potencial de exclusión superíndice 3N. Pero, ¿les son las razones de de esta supuesta exigencia de Can Yaman? Pues bien, hay varias teorías al respecto, algunas Moon S el superíndice 3 gicas que otras, debo decir. Algunos dicen que Can simplemente quiere asegurarse de trabajar con una actriz con la que se sienta superíndice 3 modo y con la que pueda construir una buena relación superíndice 3N profesional. Después Copyright de todo pasaron muchas horas juntos en el set de grabación superíndice 3N, y es fundamental que haya buena onda entre ellos para que el trabajo fluya de la mejor manera posible. Imaginen trabajar durante meses con alguien con quien no congenian, a un infierno. Otros rumores apuntan a que Can busca una actriz que tenga un perfil similar al suyo, es decir, una persona con una gran proyección superíndice 3N internacional y con una base su superíndice 3 lida de fanáticos en todo el mundo. De esta manera, la serie podrá tener un mayor alcance y generar a Moon S interu Copyright entre el público. En el mundo del espectáculo el Star Power lo es todo y combinar dos figuras populares podrá ser la clave para un con diéresis Copyright sito arrollador. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Can Copyright buscando una actriz que se adapte perfectamente al personaje femenino de la serie. Alguien que tenga la misma energía, la misma pasión superíndice 3N y el mismo carisma que con diéresis Copyright L,
y que pueda complementar su actuación superíndice 3N de manera magistral. La química en pantalla no se puede forzar, y encontrar a la actriz ideal para el papel podrá ser crucial para el desarrollo de la historia. Pero basta de especulaciones teu superíndice 3 ricas. Lo que todos queremos saber es, ¿qué copyright ne son las actrices que es tú, N en la mira de Can Yaman? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún muy interesante, porque los rumores apuntan a varias candidatas muy prometedoras, y aquí tenemos un análisis muy profundo de cada una. Una de las actrices que suena con fuerza es Demet Özdemir, la ex con Pau más menos era de Can en Erkenci Kwai. La química entre Can y Demet en esa serie fue innegable, y muchos fanáticos sueu más menos han con volver a verlos juntos en la pantalla. Además Demet es una actriz muy talentosa y versátil, con una gran trayectoria en el mundo de las series turcas. Si Can la eligiera, sin duda sería una apuesta segura, y un golpe de nostalgia para muchos. Pero, ¿será que Can quiere repetir la fu superíndice 3 mula de lu con diéresis copyright cito, o preferiru, probar algo nuevo? Analicemos a Demet un poco más a fondo. Su experiencia es innegable y su capacidad para interpretar roles diversos es algo que la distingue. Además la familiaridad con Can podrá significar un inicio muy fluido en la grabación superíndice 3N, evitando el periodo de adaptación inicial. Sin embargo, algunos podrán argumentar que volver a juntarlos podrá resultar predecible, y que la serie podrá carecer de la frescura que aporta una nueva pareja protagu superíndice 3 Nika. Otra actriz que ha sido mencionada es Hande Erupar Rafael, la protagonista de Senu con diéresis al cap, llamas a mi puerta. Hande es una de las actrices turcas muy populares del momento, y su belleza y carisma la han convertido en un verdadero icono de la moda. Además tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, lo que podrá beneficiar enormemente la promoción superíndice 3N de la serie. Sin embargo, algunos creen que Hande podrá estar demasiado ocupada con otros proyectos para aceptar este papel, y su agenda es realmente apretada. Profundicemos en el perfil de Hande. Su popularidad en redes sociales es un activo invaluable, y su imagen fresca y moderna podrá atraer a un público muy joven. Su talento actoral también copyright N es innegable, y ha demostrado su capacidad para interpretar roles tanto CEU superíndice 3 micos como dramáticos. No obstante, su apretada agenda podrá ser un obstáculo difícil de superar, y Can podrá estar buscando a alguien con mayor disponibilidad. También copyright N se ha hablado de Uzge Gürel, la protagonista de Dolunay, otra serie en la que Can Yaman tuvo un papel importante. Uzge es una actriz muy talentosa y con mucha experiencia, y su química con Can en Dolunay fue muy buena. Además Uzge es una persona muy discreta y reservada, lo que podrá ser un punto a su favor si Can busca una actriz que no genere demasiada controversia. La tranquilidad en el set es un tesoro. Analicemos a Uzge con detenimiento. Su experiencia y talento son incuestionables, y su química con Can ya ha sido probada. Además su perfil discreto podrá ser un alivio en un mundo lleno de escándalos y controversias. Sin embargo, su menor popularidad en comparación superíndice 3N con Demet y Hande podrá ser un factor en contra, y Can podrá estar buscando a alguien con mayor impacto mediático. Pero la lista no termina aún. También copyright N se han mencionado otros nombres como Elu Párrafo Insangu, la protagonista de Kiral Casca Amor en Alquiler, y Neslihan Atagul, la protagonista de Karasevda Amor Eterno. Todas ellas son actrices muy talentosas y con una gran proyección superíndice 3N internacional, por lo que cualquiera de ellas podrá ser la elegida para acompañar más menos a Can Yaman en su superíndice 3 Sima aventura televisiva. La competencia es realmente feroz. No olvidemos a Elu Párrafo Insangu, una actriz con una presencia magnu copyright tica en pantalla. Su capacidad para conectar con el público es innegable y su talento actoral es ampliamente reconocido. Su participación superíndice 3N podrá aportar una nueva dimensión superíndice 3N a la serie, y su experiencia en comedias románticas podrá ser un gran activo. Y también copyright N tenemos a Neslihan Atagul, una actriz con una intensidad dramática impresionante. Su talento para transmitir emociones complejas es excepcional, y su participación superíndice 3N podrá elevar la serie a un nuevo nivel de profundidad. Sin embargo, su estilo interpretativo muy serio podrá no encajar con el tono que Can tiene en mente. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones.
La última palabra la tiene Can Yaman, y solo u con diéresis copyright él sabe a ciencia cierta que u copyright en Seru, la actriz que lo acompau más menos Aru, en esta nueva serie. Pero lo que su es seguro es que la elección superíndice 3N no serú fúcil, y que la afortunada que sea elegida tendrá una gran responsabilidad sobre sus hombros. La presión superíndice 3N serú enorme. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a todas las novedades y rumores que surjan al respecto. Estaremos actualizándolos con cualquier información superíndice 3N que nos llegue, y les prometemos que serú N los primeros en saber que copyright N es la elegida. Mantengan sus ojos bien abiertos. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay nada confirmado oficialmente y podrá ser que al final la elegida sea una actriz completamente diferente a las que hemos mencionado. Así que no se tomen nada de esto como una verdad absoluta, y mantengan la mente abierta a cualquier posibilidad. El mundo de las telenovelas turcas siempre nos sorprende. Además es importante recordar que la elección superíndice 3N de la coprotagonista no depende únicamente de Can Yaman. La productora, el director y otros miembros clave del equipo también tendrán voz y voto en la decisión final. En definitiva, es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores diferentes. En resumen, hemos explorado el rumor de que Can Yaman estuvo imponiendo una condición superíndice 3N para elegir a su compau más menos era en su superíndice 3 Sima serie. Hemos analizado las posibles razones de de esta exigencia y hemos mencionado a algunas de las actrices que suenan con fuerza para obtener el codiciado papel. Hemos dejado claro que todo esto son solo especulaciones y que la última palabra la tiene Can Yaman. Hemos desmenuzado las fortalezas y debilidades de cada una de las candidatas, y hemos recordado que la decisión final es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores diferentes. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta noticia bomba. Si les ha gustado, no olviden darle un like al vídeo y compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas. El amor por las telenovelas turcas nos une. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y mejorando cada día. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan sobre este rumor de que Can Yaman está imponiendo condiciones. ¿Creen que es justo que tenga voz y voto en la elección superíndice 3N de su coprotagonista? ¿A qué copyright N les gustaría ver junto a Can en esta nueva serie? Du copyright gemme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus ideas son muy valiosas para nosotros. Además me gustaría saber qué tipo de historia les gustaría ver en la nueva serie de Can Yaman. ¿Prefieren una comedia romántica, un drama intenso o una historia de acción y aventuras? Sus sugerencias nos ayudarán a crear contenido aún más interesante y relevante para ustedes. Y para terminar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y sorteos que tenemos preparados para ustedes. Y recuerden, denle like al vídeo y compártanlo con todos sus amigos. Juntos somos una gran familia de amantes de las series turcas. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la pasión superíndice 3N por las series turcas nunca termina.